Estamos aquí de nuevo en este encuentro de Maduro Podcast. Dicen que yo estuve intentando decir podcast, Silvia, bien durante todas las ediciones anteriores, pero ya aprendí a decir podcast. Bueno, un saludo a todos y a todas en Venezuela, más allá de nuestra frontera. Verdaderamente, el primer podcast fue un éxito de arranque. Silita y yo. Me entrevistó. Sí, Sí. estuvimos juntos conversando de nuestra vida, de muchas cosas. Ustedes acompañaron ese podcast en el arranque, este año 2023. Luego tuvimos un podcast extraordinario con el fiscal general de la República, Tarek William Saad. Aprovecho este podcast para hacerle un reconocimiento público al fiscal, hacer un reconocimiento a todo su equipo de trabajo por haber hecho justicia, haber encontrado la verdad y haber hecho justicia en el caso de Tyron Cancerbero. Lo dijimos en el programa, Silita, con todos los indicios que había hace casi dos semanas atrás, todo apuntaba que había sido un crimen terrible. Pero la verdad llegó a donde tenía que llegar. Y la verdad es como la luz que permite verlo todo. Y por la verdad se va a llegar a la justicia, a la familia, al padre, Cheo, padre de Cancerbero, a sus hermanas, a sus sobrinas, a todos sus amigos, compañeros de canto. Bueno, ahí va la justicia, tratando de sanar las heridas del dolor de haber perdido a este talento venezolano tan joven. Y si el primero fue bonito, si el segundo fue espectacular, este tercer podcast, que es el último podcast del año 2023, año de nacimiento de esta modalidad, tenemos unos invitados maravillosos. Se trata de el recién liberado, diplomático y empresario colombo venezolano Alex Sact Morán y de la lideresa de los derechos humanos, luchadora por la verdad, Camila Fabri de SAT. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Gracias, primera combatiente. Feliz de estar aquí. Feliz de estar de regreso en casa, de ver a mi familia, a mi esposa, de reiniciar la vida. Parece mentira que hace unos días todavía estaba en un cuarto de vidrio encerrado. Más adelante le contaré cómo fue el final de la liberación. Y bueno, hoy estoy aquí conquistando a mi hija, la más chiquitica, que es la que no me conoce, la estoy enamorando y feliz compartiendo con todos, feliz de estar en Venezuela, feliz de poder seguir ayudando al país y agradecido con Dios, con la vida y con ustedes que no se cansaron, porque era fácil cansarse. Eh, los gobiernos de derecha acostumbran que lo primero que hacen cuando un funcionario tiene un problema es abandonarlo. Pero este ha sido un gobierno leal, un gobierno de convicción, un gobierno humano, y por eso yo nunca dudé que iba a regresar. Sabía que tenía que resistir, resistir, tener paciencia. Por la impaciencia perdimos el paraíso y por la impaciencia no hemos vuelto a él. Por eso tener paciencia, fe, perseverancia era la clave, porque del otro lado yo sabía que tenía un gobierno
luchando y que siempre iba a luchar por mi liberación. Eh, yo creo, presidente, que es un ejemplo para el mundo, un ejemplo para el mundo de lo que un gobierno correcto, de un gobierno que tiene la verdad, debe hacer. Porque los gobiernos cobardes, lo primero que hacen es dar la espalda. Los gobiernos fuertes, leales, firmes, con convicción, que saben que están en lo correcto, acompañan. Y yo siempre y mi familia nos sentimos acompañados todo el tiempo, todo el tiempo. Jamás la causa noble de la revolución bolivariana se rindió en ninguna circunstancia, ni en el siglo XIX, con traiciones, puñaladas que recibió el Libertador, Rafael Urdaneta, Antonio José de Sucre, que lo mataron en Berruecos, siendo la esperanza de nuestra América. Nunca, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, el proyecto nuestro, proyecto histórico, jamás se rindió. Efectivamente, el secuestro tuyo y todos estos 40 meses de secuestro, tortura, persecución, infamia, dejaron un gran aprendizaje para ti como persona, que estuviste en el epicentro de esta gran injusticia, para tu esposa, Camila, para tu familia, para el pueblo de Venezuela, que reaccionó de una manera extraordinaria ante la infamia que podía cubrir de una mancha tu nombre, el nombre del país, ante toda la infamia y todas las campañas brutales financiadas y lanzadas por redes, por medios, el pueblo reaccionó con rebeldía y reaccionó con la verdad. Yo quisiera que compartiéramos esa parte de la vida bella. Alex, Cilia, Camila, ¿dónde naciste tú? En Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla. nací en Barranquilla, sí. La- Padre libanés, mamá palestina, emigraron a Colombia. Se conocieron en Colombia. Tu padre vino a Colombia. Mi papá vino a Colombia, mi abuela, la mamá de mi mamá, vino a Colombia, mi mamá nació en Colombia, el papá también era palestino y se conocieron en Colombia mis padres, O sea, tu padre libanés, tu madre de origen palestino. origen palestino. ¿De qué pueblo de Palestina? Mi mamá de Bet Yala y mi papá de Yarum, que es el sur del Líbano, Tierra sagrada toda, todo. toda esa zona, Sí, tierra sagrada de los profetas, por donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. sí. Por allá nació, hace más de 2000 años, en Belén, la Belén bombardeada y sitiada de ahora. Cuando Herodes estaba buscando a todos los niños, ahí nació el niño Jesús. Ahora no los buscan, ahora los bombardean a los niños de Palestina. Sí, mi papá llegó a los 16 años a Colombia, solo, sin hablar el idioma, nada, En barco se vino por en el barco. Mediterráneo, Sí, el Atlántico y el Caribe. sí, así llegó. Bueno, de Como verdad. llegaban muchos en esa época, por la guerra, por la situación que se estaba viviendo allá en el Líbano. Sí. ¿Aprendiste el idioma desde pequeño? El idioma de Aprendí tus padres. el árabe no fluido completamente, pero bastante bien. Sí, Correcto. Y estudiaste en Barranquilla. ¿Cómo fue tu educación y esta vocación para ser empresario? sí, estudié en ¿Cómo lo explicas? Barranquilla. ¿De dónde te viene eso? Bueno, yo creo que lo llevo en la sangre árabe, del comercio, del emprendimiento. Eh, yo estudié en el Colegio Alemán de Barranquilla. Estudié alemán e inglés desde que tenía 4 años. Estudié una parte del colegio en Alemania también. Después hice varios cursos en ¿En Alemania qué también, parte de Alemania en estudiaste? Stuttgart. Sí, y En los años que 80. 80,
85 estaba yo en Alemania. Correcto. Más o menos, sí, 85 estaba yo en Alemania. Y bueno, aprendí el inglés, aprendí el alemán, árabe un poquito. Italiano, ya yo le digo que ya yo no sé cuando me hablan italiano o en español, porque ya yo lo oigo igual. Y bueno, me gradué a los 17 años del colegio. Al final cumplía ya 18 cuando me gradué casi y entré a la universidad a estudiar administración de empresas. Pero a la vez empecé en la fábrica de mi papá. Mi papá tenía una fábrica textil de toallas y sábanas que estuvo por más o menos 40 años esa fábrica. Fue una de las fábricas más importantes textiles de Colombia. Ya eran los 90, pues. Sí, ya eran los 90. Recién llegué a la fábrica, me dieron o tomé, no me recuerdo bien, pero me lo dieron, apenas lo tomé, digamos, el manejo de toda la venta de la empresa. Vendíamos en más de 20 países y por los idiomas se me facilitaba mucho y empecé a viajar, a vender, a atender. Pero ese mismo año, con 18 años, creé mi primera empresa O sea que lo tenías en la sangre, pues. en la sangre. Ah, Yo creé la mía de confección de ropa de moda, empresario precoz. muy precoz, diría yo, sí, O sea que sí, empezaste tempranito. Ah, Silvia. tempranito. Y bueno, y venía ya con esa enseñanza del padre, ¿no? Que ya Sí, también era empresario. así es. A los 21, 22 años ya generaba directa e indirectamente más de 15.000 empleos. Em, Empecé a incursionar como inversionista. 15.000 empleos es una cifra gorda, Sí, redonda, de impacto, sí, y sobre todo tan joven. tan precoz. Y un Sí, trabajo internacional que hacías, porque sí, claro, claro, se vendía en varios países. ¿Cuál es el mercado principal de los productos de tu padre, de los productos tuyos? De las toallas, el principal mercado siempre fue Estados Unidos y Europa. Correcto. En el mío hubo Estados Unidos al principio, después más México, Centroamérica y Venezuela era mi principal mercado. Correcto. Igual en las toallas, Venezuela siempre fue uno de los principales mercados de la empresa. Y Así te vas vinculando a Venezuela. así es como me voy vinculando a Venezuela. Yo creo que la primera vez que vine, yo tenía 19 años, vine con mi papá. ¿A dónde llegaste? ¿Al Zulia? No, aquí ¿A Caracas? a ¿Por Caracas, tierra o por avión? por avión. Por avión, directo, Barranquilla, Maiquetía. Así mismo. Veníamos a vender toallas. Los marchantes le llamamos Sí. aquí. ¿Ah? Y le vendíamos aquí a todas las cadenas de almacenes. Las toallas. Claro, toallas, sábanas, ¿Cómo se llamaba la después la empresa? ropa, textiles SAP. Textiles A. Sí, Tenía una historia por escribir de ahí en adelante. así es. ¿Cuándo te vinculas más a Venezuela? Más o menos cuando tenía 22 años empecé a participar como inversionista en obras de construcción en Colombia y me fui involucrando más en el tema de la La construcción. actividad de construcción. Sí, construcción. ¿Qué construía? Viviendas. Vivienda. Teníamos viviendas, Apartamento. apartamentos. Gana el presidente Chávez, viene la revolución. En el año 99, exactamente. El presidente, yo ya venía muchísimo más. Yo creo que todos los empresarios en esa época queríamos venir a Venezuela. Cuando empezó el presidente Chávez, aquí no había cupo en ningún hotel, no había cupo en ninguna aerolínea. Se crea una gran expectativa en Colombia Claro, de hermandad, de cooperación, de de cooperación, cercanía. claro. Y se vendía muchísimo, el comercio entre Venezuela y Colombia era impresionante. Y bueno, el presidente Chávez crea la Misión Vivienda, tiene una meta bastante agresiva de hacer 3 millones de viviendas en ese entonces. Yo creo que eso no existía en el mundo. Bueno, para No, que tú veas, Ale,
comandante Chávez planteó primero 2 millones de viviendas, cuando en abril 2012 arranca la Gran Misión Vivienda Venezuela. Después reformuló en el Plan de la Patria, colocó 3 millones de viviendas. Nosotros cumplimos esa meta después de su partida física. Y en estos días estoy entregando la vivienda 4.900.000. O sea, estamos a las puertas de las 5 millones de viviendas. Y la meta es seguir creciendo. 7 millones, 8 millones. Y el germen estuvo ahí en lo que tú estás recordando. Claro. Y bueno, para lograr esa meta se necesitaba diversos sistemas de construcción que nos pudieran llevar a alcanzar ese número. Correcto. Y yo tenía la exclusividad en ese entonces para Venezuela de un sistema de construcción de Europa que hacía muy rápido y muy económica la construcción de las viviendas. Se ahorraba muchísimo cemento y eso en ese momento era muy importante para el país. Duramos un año, creo que fue todo el año 2010, homologando el sistema en Venezuela, con el Ministerio de Vivienda trabajando. Y en el 2011 nos aprobaron el proyecto y nos invitaron a firmar un convenio en presencia del presidente Chávez y el presidente Santos de Colombia. Un convenio que se llamó en ese entonces binacional. Firmaron varias empresas de Colombia, entre ellas firmé yo, y era para el desarrollo de paneles de vivienda con el sistema nuestro aquí en Venezuela. Lo recuerdo porque yo era canciller. Estaba entonces el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presidente Chávez, y un grupo de empresarios colombianos y venezolanos firmaron sus documentos de asociación económica, de desarrollo, de inversión, al frente de los presidentes. Exacto. Inclusive ese video corre todavía por las redes. Corrió bastante en estos años de tu secuestro y de resistencia en las cárceles del imperio. Corrió bastante. Así que bueno, ahí tú ya prácticamente estás establecido en Venezuela. Sí, prácticamente casi de lleno en el año 2009. Ya estableces tu base de Como base. trabajo, de inversiones. Exacto. Claro, pero ya tenías años trabajando aquí Sí, en ya Venezuela. tenía casi 10 años de estar Ya trabajando en estabas Venezuela. identificado aquí. Totalmente, no, ya para mí ¿Comías era arepa aquí? comí arepa, ¿Te claro, gustaban las arepas claro de que aquí? sí. Bueno, es que las arepas de Barranquilla también se También, las por traen. eso, también. Sí, sí. Arepa con huevo de Arepa Barranquilla. con huevo, Bueno, No, eso se pierde de vista. se pierde. ¿qué era lo que más te gustaba aquí de Venezuela? Aparte de, bueno, el trabajo arduo que tenías tiempo para conocer un poquito. ¿Qué te gustaba? Sí, me gustaba el empuje que había en el país. El empuje, las ganas de crecer, las ganas de desarrollar un país con demasiado potencial y una calidad humana impresionante, porque aquí desde el primer día lo hacen sentir a uno como de la casa. Y aquí la gente amorosa. Y tú sabes que desde que llegó Chávez, él enseñó al pueblo a querer mucho más a Colombia. O sea, Chávez, el amor hacia Colombia era infinito y así nos enseñó a todo el pueblo a que éramos hermanos, a que debíamos seguir juntos, de que éramos un solo pueblo y teníamos los mismos gustos y en verdad Venezuela y el pueblo comenzó como que a estrechar aún más el amor hacia Colombia y viceversa. Y Eso, bueno, eso que dice Cilia siempre lo comentamos porque durante décadas, yo digo que desde la traición a Bolívar, desde que Santander encabezó la traición al Libertador, intentó matar a Bolívar en septiembre del año 28. Luego Bolívar le perdona la vida porque el juicio, con pruebas en mano, concluye el tribunal de aplicación de la pena capital contra Santander
y contra todos los involucrados. Bolívar conmuta la pena de Santander y pasan por las armas al resto, allá en Bogotá. Pero Santander, a pesar de que le conmuta la pena, lo mandan para Europa, desterrado, sigue con sus planes, lamentablemente. En Venezuela, Páez traiciona al Libertador. En Quito, Juan José Flores, un general venezolano, Libertador también, de Ecuador, que fue uno de sus primeros presidentes y también es simultáneo. Se imponen los intereses de las oligarquías y destrozan el proyecto de Bolívar, de unión. Porque Bolívar fundó lo que hemos visto en el mapa en los últimos meses con la campaña sobre el Esequibo, funda una potencia suramericana, centroamericana. Lo que nace de la espada de Bolívar es una potencia territorial, poblacional, económica, política, militar, con el ejército más poderoso de toda América. De toda América. Y cuidado si uno de los más poderosos del mundo, porque venía de derrotar al ejército más poderoso, que era el español. Nosotros lo hicimos, nosotros. Y desde esa época aquí hubo una campaña fuerte contra Colombia. Te hablo por Venezuela. En Colombia sí se veneró mucho a Bolívar. En Venezuela también, pero en Colombia más. Durante el siglo XIX, XX. Grandes historiadores, grandes cátedras de Bolívar. Pero nuestra generación creció con el odio al colombiano. El odio al colombiano, era muy fuerte el odio al colombiano. Era inducido durante décadas, yo diría todo el siglo XX, con mucha fuerza. El odio a Colombia. ¿Para qué? Para mantenernos enfrentados, mantenernos como enemigos, para que no uniéramos el potencial de los dos pueblos, para que no hubiera condiciones psicológicas, ni culturales, ni políticas para reagrupar el proyecto original de Bolívar. Por eso que nos tratan de sembrar la xenofobia en Colombia contra el venezolano, en Venezuela contra el colombiano, el odio, la desconfianza, la rabia, el desprecio mutuo. Bueno, fíjate que de hecho la derecha, para ofender, le dice a la gente colombiana, que es en el caso de Nico, que querían, para ofenderlo, le decía que era colombiano y Nico le llegó a decir, mira, qué orgullo para mí hubiera sido nacer en Colombia, pero nací en Venezuela, soy venezolano, pero con orgullo hubiera sido en Colombia, ciudadano colombiano y hubiera sido presidente en Colombia. Lo dijo una vez. Se lo dije a Santos, porque tenía una campaña que yo había nacido en Cúcuta y yo dije, bueno, yo nací en Caracas, orgulloso de nacer en esta belleza de ciudad, cuna del libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda y de todos los ejércitos libertadores. Pero si hubiera nacido en Cúcuta, orgulloso de haber nacido donde fue el Congreso Constituyente de la Gran Colombia y hubiera sido presidente de Colombia, le dije yo a Santos. Pero bueno, volviendo al tema, es con la llegada de Chávez, que Chávez reivindica el proyecto original, explica de dónde viene el nombre de Colombia, quién creó el nombre de Colombia, Francisco de Miranda, explica quién dibujó la bandera tricolor, amarillo, azul y roja, Francisco de Miranda, explica cómo nacimos en el Orinoco un 17 de diciembre de 1819, y voltea la tortilla, y entonces abre el espacio del amor, de la cooperación con Colombia, y ese espacio está abierto totalmente. Por eso es que después los imperios y los medios oligárquicos en Colombia recrudecieron la campaña para que los colombianos odien a los venezolanos. Pero eso es otro tema. En todo caso, tú dices que encontraste ese clima de empuje, de amor y de hermandad. Sí. Y bueno, seguimos trabajando. Empecé a incursionar en el tema de la alimentación. Importaba alimentos en esa época también. Y De Colombia para Venezuela. De Colombia, de Turquía, de varios países. De otras partes, correcto. De otras partes, para Venezuela. Empiezan lo que yo llamo la época de presanciones.
porque desde el año 2011 más o menos ya se sentía la presión internacional contra Venezuela. Ya el manejo en los bancos en el exterior era muy difícil. Ya empezaba a ambientarse todo el bloqueo que más adelante vendría. En el año 2015 empieza como más en firme las sanciones. 2016, muy fuerte. El precio del petróleo también cae bastante. Y cada vez se pone más complicada la situación en el país. Y un día amanecemos en Venezuela con todas las cuentas congeladas, bloqueadas, y nos dejaron totalmente sin liquidez al país. Muchos en ese momento decidieron irse, otros aceptamos el llamado del gobierno de usted, presidente Maduro, para quedarnos a luchar. Yo fui uno de los que se quedó a luchar. Y empezamos a usar toda nuestra infraestructura para hacer llegar los alimentos y las medicinas y cualquier otra cosa que se necesitase a Venezuela. Correcto, fíjate que tú hablas del prebloqueo. El prebloqueo es como un bombardeo de aviso que busca debilitar. ¿Sí? El prebloqueo ya lo vivimos nosotros en los 2 últimos años del comandante Chávez, Ujú. que era la persecución de las cuentas bancarias. Y después cuando llego yo como presidente, yo me encuentro directamente, Alex, Camila, Cilia, con las puertas cerradas de todos los bancos internacionales para refinanciar deuda, para buscar financiamiento de cualquier proyecto. ¿Ves? El acceso al dinero del mundo, al que tenemos derecho como país, con las fortalezas económicas. Comienza entonces la persecución a empresarios que trataban de ir al exterior a conseguir materia prima, medicina, alimento. Comienzan a ser llamados por aquí, por allá. Comienza esa guerra tremenda y que la calificación de la empresa, no sé qué, califica a Venezuela, triple C, negativa, toda una Así guerra. es. Y el interno del país, la guerra de las colas. ¿Quién puede olvidar la guerra de las colas, el desabastecimiento inducido 2015, Ujú. 2016? ¿Ah? ¿Quién puede olvidar las campañas políticas para ganarnos la Asamblea Nacional? Esta será tu última cola. ¿Quién puede olvidar esa cuña? ¿Ah? Que corría en medios, en redes. Es una campaña brutal que partía del hecho de que ningún país iba a poder aguantar eso. Luego viene ya directamente el decreto de Obama, 9 de marzo 2015, donde nos declara amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos, y después del decreto Obama, una escalada para golpear duramente el derecho a la alimentación de la gente, las materias primas para el desarrollo industrial. Y ahí es precisamente empresarios como tú que sacan, digamos, su capacidad de trabajo. Yo convoco empresarios nacionales, internacionales, para afrontar una situación que en ese momento sabíamos que iba a ser difícil, pero de verdad, verdadita, no sabíamos lo duro que iba a ser. Nos subestimaron, Alex, nos Sí. subestimaron. Y a mí me subestimaron, no es la primera ni la última vez, porque lanzaron todos sus misiles, toda su capacidad para hacernos daños en esos 2015, 16. En el 17 llega Trump, 18, 19. ¿Cómo recuerdas todos esos años? Sí, años muy duros, muy duros. Lo primero que pasa como en una empresa
cuando hay falta de liquidez, es que se cae la producción. De igual manera, cuando no hay ingresos y no se pueden dar los créditos, ayudas, como cualquier país lo hace, al sector agrícola y a cualquier sector, se empieza a caer también la producción de alimentos. Yo me recuerdo que para comprar, en un momento para comprar las semillas con las que se quería sembrar aquí en Venezuela, era imposible. No nos querían vender ni las semillas. Y si te la vendían 10 veces el precio. Sí, sí. Sí te las vendían. No, y los barcos que querían traer alimentos o medicina en aviones o lo que fuera, si costaba uno, querían cobrar 10. Con el flete Con el multiplicado. flete. El seguro, si valía el 0.5% normalmente, querían cobrar el 7, el 8. Y así con cada cosa. Es una estrategia de Una asfixia. estrategia, De asfixia. Te aprietan aquí sí, y te dicen ríndete. Y si no te rindes, te aprietan más. Y te aprietan, y te aprietan. Lo que pasa es que nosotros tenemos el cuello de acero, ¿viste? así es. Cuello de acero, alma de acero, Cuello de acero. mente de acero. Claro, porque ellos empezaron a perseguir a los empresarios, a las Sí. empresas y a toda la estructura que los empresarios ponían a la disposición para resolver los problemas de los venezolanos y las venezolanas. Así es. Doble torniquete, Claro. pudiera decirte. El torniquete al Estado, PDVSA, las empresas públicas, torniquete, persecución, bloqueo, y empezar a aplicarle el torniquete a todo empresario privado que quisiera traer cosas, aliviar la situación del pueblo de Venezuela frente a esta guerra, una guerra multiforme, como lo han llamado. Sí. Ante esa situación de la falta de liquidez, lo que hace un buen administrador es optimizar, ver de qué manera utiliza lo poco que tiene para que sea más efectivo. Y en ese momento, usted, señor presidente, crea la caja clave. Los Por CLAP. los CLAP. ¿Por qué? Porque ya sentíamos que si no se direccionaba exactamente para las necesidades básicas, la compra de esos alimentos, iba a llegar un punto, porque usted lo vio con su visión, que iba a llegar un punto donde íbamos a estar totalmente desabastecidos. Entonces usted crea la caja CLAP, dice vamos a traer lo que se necesita exactamente y vamos a llevárselo a la casa a las familias. Y se garantizaban. Claro, porque los sistemas públicos estaban pulverizados. Sí, Los sistemas públicos que habían sido creados y los sistemas privados estaban totalmente pulverizados por lo que se llamó el bachaquerismo. Entonces tú traías el alimento y se lo llevaban los bachaqueros y así lo es. sacaban 3, 4, 5 veces más caro a la gente. Entonces no era solución. Y allí entonces yo tomé una experiencia que hubo en Yaracuy y otra que hubo en el estado Cogede. Y entonces empezamos a construir un mecanismo para distribuir directo lo que se tuviera en ese momento, Así es. lo que se tuviera. Lo que se tenía era lo que se importaba, porque la producción estaba por distintas razones, razones estructurales históricas y razones coyunturales por el impedimento de acceder a semillas e insumos. Entonces fuimos directo a los hogares y allí, entre otros actores principales que se la jugaron con el país y pusieron su empresa al servicio del país en su momento, fue Alex Saab, desde el 2017, 18. Ujú. ¿Ah? Pero ya en el 18 estaba muy crítica la situación y en ese momento, en abril de 2018, me nombra enviado especial y me dedico prácticamente de lleno a ir por el mundo a traer las necesidades que necesitara el gobierno de Venezuela ya como funcionario público. Claro, pues ese es un dato importante porque es temprano, en el 2018, cuando ya le damos rango de enviado especial, embajador con pasaporte diplomático e inmunidad diplomática y empieza a moverse por todos los países del mundo, Claro, por todos los países del mundo, claro. por vías normales, sin dificultades, porque como debe ser,
De acuerdo a las convenciones internacionales, los gobiernos están obligados a respetar la inmunidad diplomática de todo funcionariado que sea así reconocido por los gobiernos a nivel internacional, sean gobiernos amigos, gobiernos no amigos, eso no importa. Para eso hay un sistema de derecho internacional. 2018, 2018. 2019, 2020. Bueno, 2020 tuvimos la crisis con la gasolina. Por el bloqueo no podíamos procesar el petróleo, no por ineficientes como quieren decir, sino porque no hay recursos y no habían recursos. Los repuestos, estaban impedidos de traer los no nos repuestos. vendían los repuestos, no nos vendían siquiera los repuestos y la situación estaba bastante apretada. Y en el 2020, me recuerdo, viajé en marzo, la primera misión para buscar combustible. Abril, volví a viajar buscando combustible, alimentos, medicinas. Llegaron muchísimos más, siempre hubo el abastecimiento, con muchos problemas para poder llegar hasta Venezuela. Pero haciendo peripecias lográbamos hacer que llegaran los barcos, los aviones, los repuestos. Y bueno, el 12 de junio del 2020 salí en la tercera misión de ese año. Normalmente yo viajaba hacia el destino que iba vía Algeria. Ese día despegamos y Algeria nos negó el permiso de aterrizaje. En el momento que estaban volando. Exactamente. O sea, cuando iban a aterrizar en Argelia le dijeron no tienen Sí. permiso de aterrizaje. Así es. Y nos tocó buscar opciones. Me dicen los pilotos que la opción era Cabo Verde, que estaba Cabo Verde como opción. Nos avisan unas horas antes de Algeria, unas horas antes de llegar, nos niegan el permiso, pero ya yo no me iba a regresar. Ibas volando en Iba el Atlántico. volando. Ya habías trazado todo el Ya Atlántico. había trazado y pues teníamos que parar a poner gasolina. O sea, Para no, seguir tu rumbo, ibas a Irán. claro, tenía que colocar combustible. Paramos a colocar el combustible. Estuve como 40 minutos en la pista, Dentro del avión. dentro del avión. Mientras colocan el combustible, se apagan las luces del avión. Yo nunca viajaba con mi familia en una misión, nunca. Pero mi hijo mayor había quedado aquí preso del COVID. Y me dice, para que no te vayas solo, te acompaño. Y yo me quedo en el hotel mientras tú haces tus reuniones y le dije, vamos, y vamos hablando. Bueno, estoy hablando yo con él dentro del avión cuando entran unos funcionarios, si se les puede decir así, corriendo de manera agresiva. Me dicen mi nombre, le digo que sí, que soy yo, que soy un enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela en una misión diplomática. Le doy toda la explicación, me dice, no me interesa, te vas con nosotros detenido. Me empezaron a empujar fuera del avión, sin zapatos, me llevaron hasta la escalera y me siguieron empujando. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y mi hijo? Me decían, no, tu hijo se tiene que ir enseguida. Entonces yo le gritaba, vete ya, porque yo decía, bueno, esto es un error. Ellos saben que yo voy en una misión del gobierno, saben que tengo inmunidad diplomática, esto no puede estar pasando, se va a arreglar, era lo que yo pensaba. Y bueno, me meten a un carro, yo todavía le sigo gritando a mi hijo que despegue, me ponen una capucha y me llevan, creo que primero a un salón del aeropuerto. Encapuchado ya. Encapuchado ya, sí señor.
Me llevan a algún sitio del aeropuerto. Me dicen que necesitan una tarjeta de crédito mía. Abren la maleta, el maletín, cogen una tarjeta de crédito de mi esposa, porque yo no tenía tarjeta de crédito a nombre mío, porque estaba sancionado hasta... Ya tú estabas Sí, sancionado claro, a mí me años sancionaron anteriores. en el 2019. Claro, porque desde el 2019 empezó una campaña de infamia, de mentira, para destruir moralmente y destruir como ser humano, para que Alex Saab se retirara de las actividades de apoyo a Venezuela en toda esta lucha por vencer el bloqueo. ¿Ves? Ya ellos venían atacándote. Ya. El bombardeo ese que yo llamo de ablandamiento. Sí, en julio del 2019 me sancionaron a mí, a mis hijos y a mis hermanos, Náguara. que ni siquiera tenían... Náguara, pues. Mis hijos estaban en la universidad, mis hermanos no tenían nada que ver en mi trabajo, ni siquiera venían a Venezuela. Bueno, la sanción de ellos dice por ser hermanos míos y la de mis hijos dice por ser hijos míos. Ese es el único motivo Ya desde que el tiene. 2019. Julio del 2019. Y la mía dice por trabajar en el sistema de alimentación de Venezuela. Claro, querían dejar sin alimentos a Venezuela, era el objetivo del imperio. Exacto. Ahora, te tienen secuestrado, encapuchado. ¿Qué Cogen pasa? una tarjeta de crédito, me dicen que van a comprar una visa, compran una visa. ¿Una visa Y para dónde? de entrada al país, A Cabo Verde. a Cabo Verde. Con la tarjeta de crédito de tu esposa. Claro, ahí eso no sirvió porque quedó el registro de la hora en que se hizo el pago. Quedó claro de que nunca hubo una orden de arresto de Interpol, Jamás. ni una orden de arresto de Cabo Verde que lo hubiera recibido de Estados Unidos. No había nada. Fue Era un secuestro vil en secuestro. toda la línea. En toda la Sin línea. orden judicial, sin causa, Sin nada. sin ningún tipo de elemento de acusación. Sencillamente agarrarte, secuestrarte, desaparecerte. Así es. Al peor estilo de las dictaduras que el imperio ha impuesto en el mundo. Bueno, esa fue una de las pruebas que se usó en la corte de ECOWAS, que falló 2 veces a mi favor, declarando que era un arresto ilegal e arbitrario Y ordenando tu y libertad. ordenando mi libertad inmediata, que Cosa Cabo Verde no acató. Cosa que de manera ilegal Cabo Verde no acató y que debe traer consecuencias legales y judiciales para las personas que no acataron esta orden del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental. Te tienen ahí. ¿Qué pasa después en esos días? Esa primera noche me ponen en un calabozo oscuro, pequeño, como de 2 metros. Nadie habla conmigo. A la noche siguiente, sin comida, sin agua, sin nada, llegan como a medianoche. Me empiezan a hablar, a pedir, a decirme que debo firmar mi extradición voluntaria A los Estados Unidos. a los Estados Unidos. Yo me niego. Se va perdiendo el control. Meten una silla, me esposan de pie y de mano en la silla y la acuestan en el piso. Sacan una toalla y me la colocan en la cara y me empiezan a echar agua poquito a poco para que yo sintiera que me ahogaba. Me vuelven y me sientan, vuelven y me hablan, vuelven y me tiran y así me tuvieron, yo no sé si 2 horas calculo yo. Fue las primeras torturas que te hicieron. Fue de las primeras torturas. Ellos me hablaban de firmar la extradición y hacer unas declaraciones contra el gobierno de Venezuela cuando llegara a Estados Unidos. No me especificaban nada en ese momento. No logran su objetivo. Al día siguiente me llevan ante una juez a mediodía. Los mismos torturadores al lado mío, Los que te habían secuestrado. los que me habían secuestrado, amenazado de que no podía decir absolutamente nada. Me llevan ante la juez que no le entendía el idioma portugués, medio entendía algunas cositas. En ese momento, porque en ese momento uno está pues alterado también. Y bueno, y todo el mundo con tapabocas. No se me olvida que ella lo único que me hizo fue que se quitó el tapaboca
Cuando le pregunté que me identifiqué, que estaba en una misión especial, eso quedó registrado En el tribunal. en el tribunal y nosotros presentamos todas esas copias. O sea, desde que me secuestraron y estuve incomunicado totalmente, a las 48 horas me llevaron ante la juez y otra vez le manifesté que estaba en una misión diplomática y quedó registrado. Ella nada más se bajó la máscara y me dijo, baja a la cárcel. Más nada. Más nada. Me llevaron a una prisión que está Sin en la... imputarte cargos, Nada, nada. nada, Vas a la nada. cárcel y punto. Punto. Estás secuestrado Punto. y decretó. Exacto. Me llevan a una prisión que está en la isla de Sal, que está como en la mitad de un desierto. Ahí era la prisión. Me meten en un calabozo, otra vez oscuro. Paso ahí esa noche. Al día siguiente van por mí otra vez, me ponen otra capucha, me llevan para el aeropuerto. Yo dije, me van a extraditar. Y les empiezo, les hablo, nadie me habla. Veo que oigo las turbinas del avión. Nadie me habla, me hacen subir las escaleras. Bueno, y cuando llego y me siento, les digo, me estoy ahogando. Quítenme la máscara. Me quitan la máscara, pero nadie me habla y bueno, ahí van 15 minutos de agonía porque yo no sabía para dónde iba. Cuando veo que empieza a aterrizar a los 15 minutos del avión, me estaban llevando a otra isla. A otra cárcel. Sí. Me llevan a la prisión de la otra cárcel de San Vicente, se llama la isla. Nuevamente me llevan a un calabozo oscuro, sin baño, sin nada. Estar incomunicado, en las peores condiciones, con un balde para hacer las necesidades cuando tuviese que hacer algo y me abrían una vez al día para que yo botara el balde cuando no hubiese nadie. Y si quería tomar agua, tenía que echarlo en el mismo balde. Misma agua en el balde de las En el necesidades. mismo balde de necesidad. El primer día no tomé agua, pero ya al segundo no hay más opción. Empecé a hacer una huelga de hambre. Decía que no iba a recibir nada, ellos me brindaban, era una sopa. Y yo decía que no iba a brindar nada, a recibir nada. Mi familia logró de alguna manera con alguien que conocieron, se movieron, Camila, impresionantemente. Y consiguieron, yo creo que como a los 6 o 7 días, que dejaran que empezara a entrar una persona a llevar un almuerzo. Ellos lo recibían en la puerta y me lo llevaban a mí a la celda, abrían, todo el tiempo yo en oscuridad, que a veces no se me veía ni mi propia mano de la Tú oscuridad estabas que tenía. las 24 horas del día en esa celda, Sí, señor. insalubre, con el balde Incomunicado. al lado y sin ningún tipo de luz. Exacto. A oscuridad A total. oscuridad. 24 horas. Y nadie te hablaba. Abrían la celda. Cuando Eso me llegaba la acuerda comida, mucho, me acuerda mucho, mucho. Los testimonios que hemos leído por años de los tratos brutales de las dictaduras fascistas de Chile, Uruguay, Argentina, cómo llevaron ese tipo de métodos traídos precisamente de los manuales gringos de tortura. Si tú lees la biografía de una persona muy conocida, Pepe Mujica, a él lo tuvieron 12 años secuestrado en esas condiciones. Gente encapuchada, en las peores condiciones, nadie le hablaba. Recuerda mucho esos métodos, pues. todas las noches me sacaban a las 11 de la noche, más o menos, calculo, de la celda, del calabozo, y me llevaban a un calabozo diferente cada noche, como hasta las 5 de la mañana. Bueno, la comida abrían y me la tiraban en el piso. La manoseaban así y me la tiraban en el piso. Tenía uno que tantear ya después para poder encontrar el pedazo de comida porque ni se veía.
Así me tuvieron, yo creo que un mes, más o menos, Ese primer mes del mes de junio a julio el primer mes. Un del año día, 2020. sí, yo escuchaba a los demás prisioneros porque yo creo que ellos estaban sueltos y los encerraban como en la noche. En el día ellos estaban sueltos y caminaban, pero no los dejaban acercarse a mí. Un día, un prisionero se acerca y me dice en un inglés, en un spanglish, me dice, mira, te van a matar, pagaron $100,000, hay un cuchillo adentro. Él había escuchado seguramente, ¿no? Yo creo que lo mandaron a decírmelo, Ujú. todo fue un plan, porque inmediatamente me lo dice, por primera vez viene un guardia y me dice, puedes hablar 5 minutos con un abogado local. Me llevan a donde el abogado local y obviamente lo primero que le digo es me van a matar. Avisa a mi familia, hagan protestas. Yo después leí que Venezuela mandó una nota de protesta. Y todo fue intencional para poderme mover de ahí. A los 30 minutos estaba yo otra vez con capucha en un avión de vuelta a la primera isla donde me habían detenido, la isla de Sal. Yo tengo la plena certeza que en la isla de Sal era donde tenían ellos toda su base de operaciones. Hicieron primero una etapa de desgaste en San Vicente y luego me devuelven a la isla de Sal para allá y sí hacer lo que quisieron. Estoy en la isla de Sal, la primera noche, nada, la segunda noche empieza la tragedia. Golpes. Yo llegué a tener casi todo el cuerpo morado. Me cortaban los brazos, Te los picaban. me los picaban, pero no profundo, sino me lo dejaban como en carne viva. Y yo estaba con los brazos estirados atrás, amarrados, y me ponían las lámparas en la cara, me echaban alcohol y agua, y me decían que te estás desangrando, para que uno entre en pánico. Y me golpeaban, me tumbaron estos 3 dientes de aquí, que todavía no he podido ir al dentista, o no he querido aquí, disfrutando de la familia, pero ya voy a ir. Me tumbaron 3 dientes, me dieron durísimo. Eso pasó todos los meses de eh, final de julio, agosto, septiembre, octubre, casi todos los días. O sea, una jornada intensa de Sí, tortura para el quiebre físico y sí. psicológico. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué te pedían ellos? ¿Cuáles eran las acciones? Nosotros estábamos, fíjate, el año 2020, en esos meses, nosotros estábamos en cuarentena radical. Yo te dije, y se lo dije públicamente cuando llegaste, el día 20 de diciembre a Caracas, en esos meses ellos recrudecieron las acciones para aprovechar precisamente la pandemia y en vez de aliviar, relajar, cooperar con Venezuela, en un momento que la humanidad entera estaba cooperando por la pandemia, sorprendidos por la pandemia, ellos recrudecieron todas las sanciones, todas las medidas de persecución y buscaron que el país implosionara, estallara en 1000 pedazos. Pero en ese momento te puedo decir, Alex, ya aquí cara a cara los dos, junto a tu esposa Camila, junto a Silvia, nuestro pueblo dio una demostración hermosa de disciplina, de esfuerzo colectivo, de solidaridad. Estábamos en los meses de junio, julio, agosto, meses difíciles, y las medicinas que tú dejaste ya compradas llegaron a Venezuela.
Específicamente puedo decir una de ellas. Ahora sí lo puedo decir, el Remdesivir, que era el antiviral hasta el día de hoy más poderoso contra el coronavirus. Salvó miles de vidas, Alex. Miles. Mientras tú estabas sometido a tortura, se estaban salvando miles de vidas con las medicinas que tú trajiste. Y llegaron. La gasolina en momentos críticos. Llegaron los barcos de Irán. Alex había contratado 5 barcos. Llegaron 2, porque 3 nos los robaron y se los llevaron para Estados Unidos. 3 barcos. Y los alimentos para el CLAC tan necesario en un momento en que había cuarentena, todos los alimentos llegaron y pudimos cumplir con los CLAC todos esos meses y todo ese año 2020. Es lo que conversábamos. ¿Qué buscaban ellos con la tortura? ¿Cuál era la primera acción que te pedían? La primera acción era ayudarlos a detener la llegada de alimentos y de medicina y de gasolina. No sé si ustedes se recuerdan, yo creo que yo me enteré mucho después, meses después, pero 2, 3 semanas después de mi secuestro, sancionaron cerca de 200 barcos que los vinculaban con mi trabajo en la consecución de alimentos y de medicinas y de combustible para Venezuela. 200 barcos sancionados, Sí, lo recuerdo. sí. Y bueno, ellos me decían, tienes que llamar a los proveedores, tienes que decirle que a nadie le van a pagar, tienes que decirle que los van a sancionar, tienes que darnos las rutas, los nombres de las empresas, todo, porque hay que hacer colapsar. Esa es la palabra favorita de ellos. Hay que hacer colapsar al gobierno. Y yo me recuerdo que yo le decía, pero si estamos en pleno COVID y ustedes quieren cortar todo, pueden haber miles de muertos, miles de muertos. Me decían que no importaba, que el fin era lograr un cambio de gobierno. Y así pasamos el primer mes, yo negándome, ellos presionando, luego Y los barcos llegaron, los barcos los llegando, aviones llegaron, lo todos que tenía llegaron, que llegar llegó todos. puntual Así a es. salvar vidas, a estabilizar a Venezuela y nuestro pueblo aplaudiendo y agradeciendo todas esas acciones. Y muchas veces inclusive sin saber de dónde venían, porque eso es una cosa, anónimo. Tú estabas allá resistiendo con tu conciencia, con tu espiritualidad, y nuestro pueblo aquí estaba también resistiendo. ¿Hasta qué mes duró toda esa tortura? Final de octubre, ellos empezaron a desesperarse. Cada vez pedían más, hasta que llegó un punto donde pretendían que yo mintiera con otra serie de locuras. Y lo que me decían muy claramente era, ya no hay tiempo, nosotros vamos a invadir. Nosotros necesitamos que tú dejes unas declaraciones y Juan Guaidó va a pedir intervención militar. Esa última sesión fue monstruosa, monstruosa. Llegaron hasta con cámaras de filmación y maquillaje. Terminé en el piso, yo vomitando, y me dijeron, ya te vamos a matar. ¿Está bien? No cooperaste con lo que necesitábamos, tú te mueres. Claro, en todo esto siempre me decían, tú te vas para Miami, nosotros llevamos a tu familia, vas a vivir cómodamente, nunca vas a ir preso, puedes devolverte a invertir en Venezuela, o sea, son descarados. Y bueno, ese día me dejan, yo creo que era como el 28 de octubre,
Y me quedo yo esperando que vengan a matarme los próximos días. Yo no sabía realmente qué estaba pasando. Pero no venía nadie, no venía nadie, no venía nadie. Por ahí como el 16 de noviembre, algo así, un guardia viene y me toca y me dice, Alex, van a pasar unas personas de derechos humanos con el director. Grita, di que te están torturando. Yo me puse a escuchar los pasos, los oigo que se acercan y yo grito. Siento que se detienen y vuelven a arrancar a caminar y dije, Dios mío, se fueron. Todavía me cuesta hablar de eso, señor presidente. Y a los 10 minutos se regresan, abren la puerta y me dicen, Alex, nosotros estamos aquí es por ti. Verificaron las torturas. Me dijeron no va a pasar más. Despidieron al director Correia de la prisión. Fue despedido. Eso está en los reportes. Ahí pueden ver qué día fue el relevado. Y se empezó lo que yo llamo la limpieza de daños. No me cambiaron las condiciones de reclusión, pero no hubo más golpes. Y nunca más vi a esas personas. Nunca más volvieron. Después me enteré, porque en ese momento yo no estaba claro. Después yo me puse a hacer las conjeturas. Y el 16 o 15 o 10 de noviembre, algo así, Trump perdió la presidencia. No, mucho antes. Eso fue las elecciones de Estados Unidos, En si noviembre. mal no recuerdo, son el primer martes de cada 4 años. Creo que esa elección fue el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Claro, ya para el 16-17 era un hecho el triunfo de Joe Biden sobre Donald Exacto. Trump. Ujú. Ya para esa fecha, porque hubo una disputa que dura hasta nuestros días. Una disputa de no reconocimiento, de fraude, gritos de fraude, etcétera, etcétera. Pero ya para esa fecha quizás había resultado en los Estados Unidos. Así que todo esto tenía un objetivo. En primer lugar, que se detuviera todo lo que eran los abastecimientos de medicina, gasolina, alimentos. Era un objetivo muy claro, muy directo, de los enemigos de Venezuela. Y ya la última tortura tenía la búsqueda, sin lugar a dudas, Silvia. Camila, tú que has jugado un papel trascendental, Camila, en el establecimiento de esta verdad, en esta lucha. Ellos querían un efecto de opinión para buscar una acción sobre Venezuela que le diera el triunfo electoral, creían ellos, entre comillas, diría yo, a Donald Trump. Ya para esa fecha estaban llamando los Leopoldo López, las Machados, los Guaidó, los Julio Borges, los Capriles estaban llamando. Recuerden, estaban llamando una invasión de Venezuela. Ellos la llamaban RTP2, le ponían un poco de nombre. Estaban llamando precisamente a el TIAR, Tratado Interamericano. Estaban llamando todas las formas de intervención militar. Estaban desesperados por una intervención sobre Venezuela, una intervención militar. Así. Nosotros te puedo decir, así como tú estabas allá en ese grupo, en esa cárcel, soportando la tortura, resistiendo y sabiendo que tú tenías la razón, nosotros estábamos en Venezuela apertrechados, listos para garantizar la victoria en las circunstancias que nos tocaran,
donde nos tocaran, bien preparados. Yo le decía al pueblo, en la época, le decía, frente a cualquier circunstancia, calma y cordura, le decía a la gente. Calma y cordura. Nervios de acero. Nervios de acero. Máxima movilización popular y listo para el combate. Y así estuvo la gente, mes por mes, confiando en todas las medidas que tomamos contra la pandemia, que luego flexibilizamos, inventamos el 7x7, inventamos 1000 cosas, atendimos a la gente, por aquí, por allá, y bueno, le abrimos el camino a los meses, al año 2021, que después llegó. ¿Cómo fue luego de esas circunstancias horribles, ese año 2021 adelante? Bueno, a final de enero, creo que el 25 de enero del 2021, me trasladan a lo que yo llamo una parodia de casa por cárcel. Era una casa como en una urbanización y estaba la casa donde yo estaba, las dos casas de al lado y la casa de enfrente tomadas por el ejército. Habían por lo menos 50 personas con capuchas y armas largas en los techos Que te rodeaban que me rodeaban completamente. Y yo estaba encerrado en un cuarto las 24 horas del día. total. O sea, la única diferencia es que había luz y un baño. La presión seguía, no el grupo aquel de tortura, pero la presión psicológica, entraban a cualquier hora, me ponían el fusil en la cabeza, me decían que si me iba a ir voluntariamente todavía a Estados Unidos, seguían con el cuento, pero no el de tortura. Peleé muchísimo con los guardias, peleé muchísimo. Y cuando ganamos en ECOWAS, Cabo Verde nos acató Cuando ganaron legalmente, legalmente. judicialmente, una decisión del tribunal que rige, de acuerdo a un convenio internacional, a todos los países miembros de la Comunidad de Estados de África Occidental, que sus siglas en inglés es ECOWAS, Exacto. precisamente. Cabo Verde apela y ECOWAS se ratifica en junio del 2021 y les exige nuevamente mi liberación inmediata por haber sido un arresto ilegal y arbitrario. Yo en ese año también demandé al ministro de Justicia de Cabo Verde, demandé al único nombre que sabía de la tortura. Colocamos como 2, 3 demandas allá. Me decían que estaba loco, que cómo demandaba yo a la gente ahí, estando en esa situación, pero yo les avisaba, yo les escribía y les decía, demanden a todo el mundo, porque tiene que hacerse justicia. Las Naciones Unidas, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, los relatores de tortura de las Naciones Unidas, pasaron varias resoluciones a Cabo Verde, creo que en mayo y en junio del 2021, exigiéndoles mi libertad. Cabo Verde no cumplió. La comisión que se llama African Commission, que es vinculante para las cortes de Cabo Verde, también falló a mi favor, ordenando a Cabo Verde suspender la detención arbitraria e ilegal. Cabo Verde tampoco la acató. Y un día antes de las elecciones presidenciales de Cabo Verde, donde ese presidente había comentado que tenía que acatar las órdenes de ECOWAS, El candidato el para entonces candidato que iba a ganar, que correcto. efectivamente ganó, un día antes me sacaron, El sábado en la noche. fue el segundo secuestro. Segundo secuestro. Antes de llegar a eso, yo quisiera comentar con Cilia el papel decisivo, valiente de Camila. Sí, es que fíjate, mientras Ale estaba allá atravesando por todas esas torturas y ese secuestro, no estaba solo.
sea, a lo mejor yo siento que él tiene que haber recibido esa fuerza espiritual, Claro. porque aquí estaba la esposa que como mujer, aquí las mujeres admiramos a Camila como mujer, como esposa, como madre, pues ella estuvo al frente todo el tiempo y estaba allí asumiendo ella un rol de defensa de los derechos humanos, era la vocera y creó un gran movimiento internacional impresionante. En el mundo, todo el mundo comenzó a expresar su solidaridad y empezó a conocer la causa de Alex Saab. Eso gracias a Camila, que estaba allí, y entonces le preguntaría a Camila, ¿no? ¿Cómo hizo ella? Porque ella hizo algo también muy hermoso, Ale, que tú lo dijiste cuando saliste ese primer día ahí en Miraflores, dijiste que Camila logró mantener la unión familiar. Y eso, en verdad, eso uno lo veía, yo lo veo y todavía me da así como sentimiento y escalofrío, ¿no? Ver a unas niñas, a los niños, a los hijos, todos unidos alrededor de Camila. Camila era el pilar de la familia. Sí, y ellos allí, y ella les daba el amor y todo, pero estaban en la lucha, impresionante. Entonces, Camila, ¿cómo hacías tú para poder cumplir con ese rol de madre de los hijos, de las niñas, y cómo estar allí al frente de esa lucha por la liberación de Alex Saab y se convirtió, bueno, tiene conocimiento de todo el expediente, sabe más que los abogados que te estaban Más. defendiendo? Sí, Se graduó de Derecho. sí. ¿Cómo De hacía? derechos humanos. La verdad que es admirable, es admirable. Este 12 de junio del 2020 me ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida como familia y tuve que reinventarme. Nosotros acabamos de tener meses antes una bebé, nuestra segunda hija, Charlotte, y cuando Alex fue a esta misión, la niña tenía apenas 5 meses. Y entonces nosotros estamos en este momento tan hermoso cuando pasa esta pesadilla. Y yo tuve que reinventarme, tuve que buscar apoyo en el pueblo venezolano. Necesitaba amor, necesitaba solidaridad, de que todos me dijeran que esto va a pasar, que sí vamos a salir de esta pesadilla, que sí vamos a vencer. Y el pueblo venezolano, la venezolana y los venezolanos me dieron una respuesta amorosa, me adoptaron prácticamente y se unieron a esta causa. Claro, porque el movimiento está conformado por un grupo de patriotas revolucionarios venezolanos que están convencidos que las sanciones son extraterritoriales, son ilegales, son inhumanas y que es necesario defender a Venezuela, defender al presidente Nicolás Maduro y por ende también la causa de Alex. Nosotros nos conformamos enseguida prácticamente y mi primera declaración pública pero yo la di casi un año después, el 17 de octubre del 2021, cuando salí en la Plaza Bolívar, cuando Alex se fue secuestrado por segunda vez. Entonces ahí sí, ese 17 de octubre, yo encabecé de frente el movimiento Free Alex Saab, quise defenderlo de frente a mi esposo y ahí sí el movimiento creció de una manera impresionante. Nosotros logramos la conformación del movimiento en más de 40 países del mundo. Y lo impresionante es que los venezolanos, cuando se unieron a la causa de Alex, ni siquiera lo conocían. Ni Alex se conocía a ellos. Y ellos, sin dudarlo, entendieron lo que Alex estaba viviendo, lo que nosotros estamos viviendo como familia, y enseguida se solidarizaron con nosotros. Fue realmente muy hermoso. Y nunca me hicieron sentir sola, ni ustedes siempre me acompañaron en estos 3 años y medio e hicieron este milagro posible. Esto sí es realmente un milagro y nosotros somos la demostración. Ustedes no lograron
devolvernos el tiempo, devolvernos la vida y la paz también adentro de la casa. Y un papel fundamental lo jugó también el movimiento Free Alex Saab, porque ellos reclamaron en cada esquina, en cada rincón, la libertad de Alex. Y nosotros logramos grandes cosas también. Nosotros logramos pronunciamientos importantes de las Naciones Unidas, del grupo de trabajo. Fue de la relatora de la medida coercitiva unilateral. Esto fue el 14 de octubre del 2023. Logramos pronunciamiento por más de 202 ONG, ganadores del Premio Nobel de la Paz, de organizaciones de derechos humanos, de asociaciones de abogados, que se pronunciaron todo en el mismo tiempo pidiéndole al presidente Biden la liberación inmediata de Alex. Y realmente ellos me ayudaron y me dieron la fuerza para seguir luchando. La fuerza me la dieron Alex con sus cartas todo el tiempo, porque a pesar de que Alex estaba viviendo una pesadilla, la peor tortura, Alex siempre me mandaba carta de amor, recordándome que me amaba y que estaba por mí. Y al otro lado la fuerza me lo dio también el pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano le daba fuerza a Alex mandándole carta diaria adentro de la prisión a Alex. Alex recibía más de 100 de cartas diarias en la prisión. Esto fue en Estados Unidos. Sí. Y no solamente de Venezuela, mas de toda parte del mundo le llegaban cartas. Nosotros recolectábamos a través del movimiento las cartas y después la enviábamos a Miami. Y esto creo que te llenó también de fuerza. Sí. Sobre todo que les tocaba sacar fotocopia carta por carta y yo lo disfrutaba de imaginármelos leyéndolas y haciendo el trabajo. Mira, esas cartas de amor tienen que publicarlas. Uy. Eso no puede ser secreto. ¿Ah? Esas cartas de amor de Alex valen más que oro. Sí, sí, sí. No. Sí, pero es que el trabajo de Camila, la verdad, fue impresionante. Ella asumió de frente y en todos los escenarios que ella podía hablar, con quien ella podía hablar, ella se montaba en la tarima que tenía que montarse, se montaba en la tarima, agarraba el micrófono y hablaba a la multitud, a los movimientos. O sea, en verdad que eso, si esa fuerza te tenía que llegar allá, pues eso era una fuerza espiritual, una fuerza de amor. Esa Y aquí fuerza. nosotros aprendimos, ¿no?, que el pueblo nos enseñó que amor con amor se paga. Sí, así es. Y también tú ese amor que le diste al pueblo, aun cuando como empresario eras perseguido y sin embargo fuiste a buscar el bienestar para el pueblo también no te falló. El pueblo también paga con amor ese amor que tú les diste. Así es. Y otra cosa también importante que nosotros hicimos como movimiento fue desmontar esta guerra mediática, esta narrativa tan nefasta que ellos ya habían prácticamente logrado instalado años antes. Entonces ellos que hicieron, habían demonizado a Alex como persona, a nosotros después como familia, y a nosotros nos ha costado mucho lograr contar nuestra verdad. Y nosotros la contamos con hechos, con la verdad. Ellos nunca dieron una sola prueba de lo que acusaban a Alex. Nunca, ni una sola prueba. No podían. No podían. No podían. No podían. Ellos Eran mentían. Inclusive, yo tengo que decirlo aquí, en este podcast, no solo la derecha maltrecha, no solo desde Estados Unidos, también buscaron a supuestas figuras de izquierda para que utilizaran su Twitter y sus redes sociales para validar la campaña sucia contra Alex. Porque necesitaban gente para dividir al chavismo, al bolivarianismo, para confundir los movimientos de solidaridad. Utilizaron nombres famosos, no voy a decir ninguno, pero seguro ellos están viendo el podcast. Fracasaron también ustedes, traidores, que prestaron sus Twitter y sus redes sociales
para validar la campaña inmunda, para aplastar a un ser humano valiente, que el único delito que cometió fue traerle al pueblo venezolano lo que el imperialismo le quería negar. Esa es la verdad. Al final triunfa, como dices tú, Camila, al final triunfa la verdad. Ha triunfado la verdad, la justicia. Esto ha sido la victoria de la diplomacia de paz, una apuesta al entendimiento, al diálogo, a lo que siempre usted ha apostado. Y ha sido una victoria histórica y obviamente a ellos le duele. Le duele porque ellos se han gastado millones para esta guerra mediática, para esta satanización, no solamente contra Alex, sino también contra Venezuela. Y nosotros estamos más que decididos a defender la verdad de Venezuela porque se han mentido mucho para justificar obsesiones políticas de figurines políticos antihumanistas. Entonces hay que luchar porque este pueblo merece ser respetado, merece ser defendido. Es un pueblo resiliente, amoroso, que a mí personalmente me ha dado muchísimo y que no he encontrado en ninguna otra parte del mundo. Camila, ¿dónde conociste tú a Alex? Lo conocí a Roma hace Roma. un poquitico más de hace 10 años. ¿Y por qué te enamoraste de él? Él me miraba, estábamos sentados en 2 mesas diferentes y en un restaurante como en Roma y me volteo y había un hombre bronceado. Alex siempre está bronceado, ahorita debe agarrar soles. Estaba con una camisa blanca, me recuerdo, y me sonreía, me miraba y entonces Y tú también le sonreías. un guiño así. Con disimulo, así hacen las Bastante mujeres. disimulo. Así hacen las mujeres con uno. Sí, Así hacía Silita conmigo también. sí, Así de lejito como que no le importa. Pero entonces uno, no saben que uno ve más allá. Dice, claro. ay, Está. ahí está. La fuerza del amor es la fuerza más grande. Sí. Sí. Y Y tú, ustedes, Alex, que No, la viste en la no, mesa y yo que dije, esta es la mía. Quedé flechado enseguida. la encontré. La encontré. Mire, y la habéis encontrado para grandes cosas en la vida. Por eso Como- yo digo, nos envían aquí a este mundo sí. y a quienes tenemos la suerte de encontrarnos. La verdad que la fortaleza de Camila, su temple, mantuvo a la familia unida. Cualquier otra persona, y no siendo latina siquiera, empaca y se va. No, ella luchó por la familia. Ella luchó por la familia, ella luchó por la verdad. Y cuando yo digo que ella me mantuvo con vida, me mantuvo con vida. Un aplauso vale a Camila y a las mujeres de Italia, de Venezuela, de América Latina. Mira, tú sabes que todo esto lo llevamos con inteligencia, con sabiduría, con equilibrio, con tino, con la diplomacia bolivariana de paz que hemos ido construyendo. Primero bajo las grandes orientaciones del gigante, Hugo Chávez. Y en estos años hemos ido aprendiendo y haciendo. Y fuimos buscando lo que al final se dio, que todos conocen. Un canje de un hombre inocente, puro y valiente, por un grupo de personas convictas y confesas en crímenes contra el país. Un canje humanitario. ¿Qué pasó esos días? ¿Qué pasa cuando tú te enteras de que hay un movimiento, de que puedes salir en libertad? Cuéntame esa parte. El jueves 14 de diciembre, me dice Camila, 14 de diciembre. jueves 14 de diciembre me dice Camila,
Estaba yo en San Vicente y las Granadinas, en otra victoria de la diplomacia bolivariana de paz, el encuentro face to face con el presidente de Guyana, con la CELAT y CARICOM, el 14. Estaba la cosa, mira, moviéndose. Me dice mi esposa que le diga a los abogados que hablen con los fiscales de mi caso y le pregunten si hay alguna novedad. Ellos hablan y los fiscales le dicen, no, no hay nada nuevo con él. Los abogados le dicen, mira, él le pregunta por qué están preguntando, ellos dicen, bueno, él nos está pidiendo, yo que soy el cliente, averigüe para ver si hay alguna novedad porque sabíamos que estaban las negociaciones en curso. Yo siempre me negué a hacerme culpable de absolutamente nada, porque no he cometido ningún crimen y ellos lo sabían. Ellos lo sabían y bastante claro que me quedó. Y bueno, no pasó más nada el 15. Después yo me enteré cuando vi el perdón que quedó firmado el 15 de diciembre, pero ellos no nos habían dicho nada. El lunes me sacaron de la celda y me llevaron a una celda especial de vidrio que tienen ellos en la prisión Tú saliste liberado el el miércoles. miércoles. O sea, Sí. desde el lunes, empezando la semana, te llevan a una A celda. una celda de ¿Qué vidrio. pasa allí? Es una celda de vidrio ¿De qué tamaño? como de 3x3. Toda de vidrio. Toda de vidrio, tiene en la mitad una camilla. Entonces, uno se acuesta en la camilla, la temperatura es terrible. ¿Cuánto más o Yo menos? creo que menos 10 grados. Uno temblaba, uno ahí. Tenía unas lámparas de ese tamaño que encima de la cara, ¿Y cómo estabas vestido tú? ¿Qué ropa? de naranja. Me volvieron a vestir de naranja, que solamente visten de naranja allá las personas que cometen algún delito dentro de la prisión, una pelea o algo por el estilo, vuelven y lo visten de naranja y lo mandan a la celda de castigo. Y cuando te llevaron a esa celda de vidrio, ¿qué te dijeron? Nada, que nadie sabía qué pasaba. Me decían, mira, nosotros no sabemos qué está pasando. Tú debes saber. Yo le dije, "Vea, yo creo, pero lo que no entiendo es por qué me tienen aquí". Ahí estuve 2 días, y hay que decirlo, sin comida, sin agua, sin saber qué pasaba y sin apagar la luz, congelándome. El miércoles a la mañanita, o creo que tipo 5 de la tarde, de la mañana, como 5 de la mañana, Miércoles 20 de diciembre. sí, me sacaron de ahí y me llevaron ya hacia el edificio de la Corte. Y estuve esperando en una celda como otra hora. Después me llevaron a otra celda, estuve como otra hora. Nadie me decía nada. Bueno, finalmente terminé dentro del carro, dándole gracias a Dios de que ya íbamos para el aeropuerto. Bueno, Las ya, imágenes tuyas llegando al avión que conocí, se veía todavía el aeropuerto a oscuras. sí, ¿Era qué hora aproximada? No había amanecido todavía. no había 6 de la amanecido. mañana. Yo creo. Te montas en el avión. Me monto en el ¿Qué avión. pasa allí? Te amarran. ¿Qué pasa? eh, Subo esposado de pies y de manos. Me sienta en el avión. Está el enviado especial de Estados Unidos, Roger Carsten. Hay funcionarios de la Casa Blanca. eh, no sé, marshals y otros funcionarios. Y despegamos. El señor Carsten hace que me quite las esposas de las manos y de los pies. Y tengo que decirle que ya con él y su equipo, el trato fue excelente. Tengo que decirlo, ya Y me ahí te trataron. enteraste para dónde ibas. Ahí me enteré para dónde iba.
Me explicaron cómo iba a ser el procedimiento Del canje. del canje. Primero iban a verificar los que estaban en el avión de Venezuela, después iban a verificar que yo estuviera acá, se hacía un protocolo, unos documentos, etc. Y llegaron a San Vicente. Y llegamos a San No Vicente. sabías dónde estabas llegando. No sabía dónde estaba llegando. Correcto. Y luego se dio el canje. Luego se dio el canje. Sí, no, luego vi a Jorge Rodríguez, que ¿Qué no, sentiste cuando no, viste a una Jorge Rodríguez? emoción, le di un abrazo. ¿Lo reconociste? Sí, claro. La verdad que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, les tengo demasiado agradecimiento. La persistencia de ellos dos también, la persistencia de Jorge, que creo y ahora me he enterado que le tocó también el día a día. No hay manera de agradecerlo. No hay manera de agradecerlo. De verdad que volví a la vida cuando lo vi. Ya me dijo, tú no te preocupes que de aquí no nos vamos sin ti, Por si acaso. por si acaso. Correcto. Bueno, después ustedes conocen toda esta historia. Hermosa historia donde triunfa la justicia, donde triunfa la verdad de un hombre bueno que ha resistido y como el ave fénix de las propias cenizas ha resplandecido. Y aquí está entre nosotros, con su esposa, con Camila, que se convirtió en una lideresa de los derechos humanos, de la verdad y de la justicia. Son muchas cosas todavía las que hay que hablar. Sí, Silita. que esta es una historia de persecución, secuestro, tortura, pero que tiene un final feliz, que eso es lo más bonito de esta historia. El Ustedes y la familia. Así es. Gracias a Dios. Habrá muchas cosas que contar, que decir, sobre todo para el aprendizaje. Cómo del dolor se puede aprender mucho. Nunca más la mentira, la manipulación, la persecución, nunca más la tortura, nunca más. Y nosotros tenemos que convertirnos en portaestandartes de esos derechos que tienen los pueblos. El derecho a la independencia, el derecho a su propio desarrollo, que no pretenda ningún imperio imponerle ni a nuestro pueblo, ni a ningún pueblo del mundo, su poder, su visión, su modelo. Es el siglo XXI. Y ellos se han estrellado contra la fortaleza espiritual y moral que nos mueve a nosotros, los bolivarianos, que nos mueve a nosotros, la gente que amamos esta tierra, que amamos a este pueblo. No han podido ni podrán, digo yo siempre, desde siempre y para siempre. No han podido ni podrán. Aunque hoy John Bolton declaró. Ustedes recuerdan a John Bolton, ¿verdad? ¿Ah? Aquí tengo la declaración, vale, de John Bolton. La publica la FM de Colombia. Una guará quien la publica. Y dice, Alex Satt habría regresado a Venezuela como un doble agente, dice ex asesor de seguridad de Trump. ¿Ah? Desde que se conoció que el gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Biden, liberó al llamado testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Satt, se ha generado una gran controversia. Después hace una descripción. Una vez que llegó Satt a Venezuela, el presidente Maduro dijo mostrarse feliz por su liberación. No obstante, la llegada de Satt a Venezuela podría terminar siendo contraproducente para Nicolás Maduro, dado que un ex asesor de Donald Trump y experto en seguridad indicó que el llamado testaferro de Maduro habría vuelto en condición de doble agente, es decir, como espía, Alex. Así lo aseguró John Bolton, ex asesor de Donald Trump, en diálogo con la FM de RCN Colombia. ¿Eres doble espía? Doble espía. Doble espía. Yo le diría, señor Bolton, mi nombre es Sapp.
Alex Saab, agente 008 al servicio de Super Bigotes. Por fin tenemos un agente especial. Bueno, disfruten con amor, porque como ustedes dijeron, este fue el triunfo del amor, de la vida, bajo la bendición de Dios. Bueno, que pasen el resto del año 2023 en felicidad, en amor y en familia, como nos merecemos. Este es el tercer podcast. Lo fundamos este año. No se lo pierdan. No tiene ni un segundo de desperdicio este podcast con Alex Saab Morán, hombre libre, y su gran esposa, lideresa Camila Fabre de Saab. Hasta la próxima. Muchas gracias.